Bienvenidos a la entrevista en Deutsche Welle. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Estados Unidos ha acordado con México, con Honduras y Guatemala reforzar sus fronteras, elevando el número de efectivos para robustecer la vigilancia en los puntos de tránsito en la ruta migrante hacia el norte. Y esta militarización de las fronteras ocurre en plena crisis migratoria, familias, niños no acompañados, cuyo número ha aumentado dramáticamente en los últimos 2 meses. Y la cara más amarga de la crisis se vive del lado mexicano. ¿Pero qué puede hacer o qué debe hacer México por los migrantes y por sus niños? Nos recibe en directo desde Ciudad de México, a quien ven, la presidenta de la Comisión de los Asuntos Fronterizos y Migratorios del Senado mexicano, la senadora Berta Caraveo. Senadora, en primer lugar, quiero detenerme para agradecerle muy especialmente que quiera hablar de este tema muy sensible con nosotros en un momento complicado también para México. Lo valoramos mucho como Deutsche Welle. Bienvenida a la entrevista. Muchísimas gracias, Jenny. Senadora, reporteros y ONGs de ayudas al migrante califican el panorama de la frontera de desastroso. ¿Cómo describe usted la crisis de migrantes del lado mexicano? No, tanto como desastroso, yo creo que no es tanto así, ¿no? Es algo que hay que tener cuidado y lo estamos haciendo. Estamos todos unidos, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, y algunos otros de la sociedad civil que están atendiendo también esto. Finalmente, es como todo lo que es novedoso, pues estamos también aprendiendo, pero es muy importante lo que se está viviendo en la frontera, sobre todo porque nos encontramos y atendemos nosotros tanto la frontera norte como la frontera sur. Señora senadora, sí que es muy difícil pedirle a usted una crítica al gobierno del que su partido forma también parte, el partido Morena, pero ¿no le parece que hasta ahora ha fracasado el presidente López Obrador en sus intentos por manejar esta crisis? Pues tanto como el fracaso no es así. El fenómeno migratorio sin duda pues ha puesto al mundo a prueba, ¿no? México ha realizado, como decía hace un momento, México ha realizado acciones para que la migración sea segura, ordenada y regular. Y para nosotros también es muy importante, y para el Ejecutivo también, que haya un apego a los derechos humanos. Y lo ha ido tratando de la mejor manera, acorde a lo que nosotros pensamos y que nos ha tocado vivir los tiempos del presidente anterior, Trump, en Estados Unidos, y ahora Biden en Estados Unidos, y que se ha buscado las mejores condiciones para que pueda haber una comunicación por algo que nos interesa tanto a México como a Estados Unidos. Señora senadora, sin embargo, hablamos de denuncias, hablamos de reportes de secuestros, de tratas de personas, de mujeres, de niños, de trabajo esclavo. ¿Por qué demoró tanto esta reflexión profunda que usted está haciendo? ¿Teníamos que ver acaso niños desamparados en la frontera para que México reaccionara? Este problema, sabemos, lleva años y también suma muchos gobiernos, señora senadora. Pues mire, la migración es un paradigma que debe ser abordado desde una visión transnacional e internacional también. Esto lo quiero mencionar porque debemos abordar la migración como un fenómeno que requiere de la permanente coordinación entre países expulsores de tránsito y receptores. Es una visión, ¿verdad?, interinstitucional y obviamente la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios que preside en el Senado de la República siempre ha actuado en comunicación y en conjunto con otras instituciones del Estado mexicano. Y por otro lado, el aumento que ha presentado, porque usted lo menciona, ¿verdad?, que ha representado los niños migrantes en la frontera y estos niños migrantes, muchos de ellos no acompañados, pues es un tema muy importante para nosotros, para la Comisión. Y por eso tenemos también una comunicación muy estrecha con la Cancillería, con Ebrard, el canciller Ebrard, y para tomar las mejores condiciones, decisiones en colaboración con el Poder Legislativo. Y nosotros hemos procurado, mire,
más bien buscar el bien supremo de la niñez migrante en nuestro actuar y el combate sobre todo a la trata de personas. Por eso se ha reforzado mucho el cuidado, sobre todo en los últimos tiempos de los migrantes, porque se están viendo estos fenómenos, sobre todo de los niños no acompañados. Y para esto, pues es muy importante para nosotros buscar las mejores formas, las mejores maneras de poder tratar estos asuntos. Comprendemos el punto de usted, claro. Muy apegado a los derechos humanos, señora senadora, la hemos escuchado. Para usted también esta es una tarea que tiene que emprenderse necesariamente con todos los estados implicados. Y a propósito de eso, el último acuerdo con los Estados Unidos y también con Guatemala y con Honduras implica más militarización en las fronteras. Y usted, como presidenta de la Comisión de Migración del Senado mexicano, ha venido insistiendo en que es necesario un enfoque integral, humanizado, ha dicho la prensa, a esta crisis. ¿Cómo se consigue eso? Porque por ahora solo veremos más militares, decisión criticada además por organismos de derechos humanos dentro y fuera de México. Mire, en eso lo que usted menciona, de la Guardia Nacional, sobre todo, el despliegue y básicamente en la frontera sur, pues nosotros tenemos que buscar las formas también de combatir la inseguridad, la pobreza, la miseria, la desigualdad que se está viviendo y sobre todo, lo que mencionaba hace un momento, los niños y las mujeres también, que muchos de ellos están siendo controlados por algunas personas, pues que están buscando la manera de aprovecharse de estas personas. Mafias criminales, señora senadora. Pues esos grupos, ¿verdad?, delictivos, que están buscando aprovecharse también de nuestros migrantes, pues nosotros tenemos que buscar la manera de poder integrar los apoyos. También por eso están grupos civiles en torno también a esto. Está el Ejecutivo, está el Legislativo, pero también existen grupos de las ONGs que también están muy atentos de lo que está sucediendo y también cooperando para que haya una mejor migración. Parece que están las voluntades, pero la pregunta es si están las condiciones. Y se lo pregunto porque en medio de la crisis México intentó ayudar ofreciendo esa visa humanitaria a migrantes, se lo hizo a varios centroamericanos y entre ellas la migrante salvadoreña que murió a manos de la policía mexicana. Y la pregunta, no voy a detenerme en ese tema, pero sí en este punto, ¿está México, señora senadora, en condiciones de seguir otorgando esos permisos? Mire, pueden suceder muchas cosas, era lo que le decía un momento. Es una crisis migratoria y por lo tanto pueden suceder situaciones que no nos favorecen en cuanto al proceso migratorio y porque estamos en ello, pero no podemos controlar absolutamente todo. Y nosotros, en los principios de política exterior de nuestro país, que están constituidos en el artículo 89 y fracción 10ª, ahí se especifica que la promoción de los derechos humanos es un eje rector de nuestra política exterior y yo creo que en ese sentido creo que México podrá seguir otorgando visas humanitarias cuando la situación lo amerite. Y quiero aquí también dejar constancia de que la cooperación internacional y la comunicación entre instituciones son clave rumbo a un nuevo paradigma hemisférico, con una oportunidad histórica de un nuevo gobierno también en Estados Unidos que promete, al menos es lo que entendemos hasta el momento, que promete un trato más digno a las personas migrantes y obviamente un proceso de transformación política en México con respecto a ello.
Hablamos en breve de los Sí. Estados Unidos, pero muy breve también. Para generar esas condiciones se necesita también una policía que garantice el respeto a los derechos humanos de todas esas personas migrantes, incluso de los propios mexicanos que están sufriendo en los puntos calientes de la ruta migratoria. ¿Qué está haciendo México? Y qué hacer también cuando organismos de derechos humanos están diciendo que las policías son parte del problema en México, señora senadora. Mire, le voy a decir, nosotros tenemos que estar asegurando sobre todo a estos migrantes y a estos personas, sobre todo a las mujeres que son los grupos más vulnerables, mujeres y niños, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tenemos que protegerlos. Existen grupos delictivos en torno también y que están buscando las condiciones, como la trata de personas, etcétera. Y por eso, a eso se debe. No es otra situación diferente. A eso se debe que haya un despliegue de fuerzas, sobre todo en la frontera sur, tanto la Guardia Nacional como los grupos de las ONGs, de las organizaciones no gubernamentales, que son de la sociedad civil, y por lo tanto también otras personas que tienen que ver con el gobierno actual. Uh-huh. Hay que reconocer que ustedes se están ocupando de esta situación como Comisión de Migración en el Senado mexicano, señora senadora, y han propuesto, incluso han incluido a los Estados Unidos en esta reforma migratoria que se está planteando desde la bancada de Morena concretamente, y han propuesto, entre otras cosas, una reunión interparlamentaria. ¿Cómo se propone lograrlo? ¿Hay alguna respuesta ya de parte de los congresistas de los Estados Unidos? Pues no la hemos tenido, pero sí la estamos buscando porque yo creo que es importante también que ellos tomen cartas en el asunto. Igual que nosotros estamos buscando las mejores formas para poder enfrentar este fenómeno, pues también yo creo que nuestros pares en Estados Unidos tendrían que hacerlo. Tendrían que hacerlo, pero que lo hagan. A propósito de eso, porque hemos hablado mucho rato de la responsabilidad del Estado mexicano en esta situación, pero ¿qué responsabilidad le toca realmente a los Estados Unidos, el principal aludido, y a los estados que generan la migración? Hablemos de los países del Triángulo Norte, ¿no? De Guatemala, Honduras, El Salvador. Sí, bueno, hay un acuerdo incluso que el Ejecutivo ha firmado, y sobre todo en el sentido de que qué mejor que no hubiera la necesidad de estas personas migrantes, pero estos salen de sus países y sobre todo usted lo acaba de mencionar, el Triángulo Norte en la frontera sur, que son Guatemala, Salvador y Honduras. Y Honduras, ¿verdad? Son los tres países. Bueno, se han firmado acuerdos incluso donde se trata de generar una mejor economía, ¿sí? En estos países para que la gente no tenga la necesidad de tener que emigrar, ¿verdad? El proceso migratorio es complejo y sobre todo necesita de respuestas integrales. Sí, nosotros sabemos que los migrantes no salen de su lugar de origen nomás por ir a conocer otros lugares, salen por la necesidad que tienen de salir de su país, porque tienen violencia en esos países, porque existe violencia, porque no existen las condiciones económicas propicias para que ellos puedan tener mejores condiciones de vida, etcétera. Y esas son las condiciones que yo creo que también tendrían que verse y estar atendiendo y respetando, ¿no? Pero la política exterior de tanto de México como de Estados Unidos y Señora buscar senadora, la mejor manera. Finalmente son manos de América Latina y tenemos que atender esa situación. Señora senadora, se nos va el tiempo, Sí, y tengo que preguntarle esto. ¿Qué le diría usted como mujer, como madre, como política mexicana, como prominente política mexicana, a los migrantes que siguen haciéndose camino con dirección a los Estados Unidos a través de México? Pues mire, la migración es un derecho. Y finalmente las personas tienen el derecho de poder y de buscar las mejores formas de vida. Yo, qué mejor quisiera decirles, porque también uno busca estar en el lugar de origen. Si tuvieran las condiciones propicias para poder mantenerse en sus lugares de origen, yo estoy segura que ellos lo harían.
pero de no ser así, buscan la forma de poder emigrar de sus países. Y además, tanto Estados Unidos como nosotros estamos trabajando en darle un giro a su sistema migratorio. Pero también hay que estar muy conscientes de que, pues, que esto toma tiempo y hay que entender muchas pistas, y por eso creo que se debe esperar un poco más y atender el llamado para regularizar la migración. Y Senadora, siempre que sea más ordenada y segura. senadora Sí. Berta Caraveo, presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Senado de la República de México. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Jenny, a usted y a su auditorio.